¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista en nuestro canal, una nueva charla en nuestra revista digital. En esta ocasión nos acompaña el escritor y periodista chileno Juan Pablo Meneses, autor de varios libros. Él es fundador de la Universidad Portátil desde Chile. Nos acompaña en esta ocasión ya que en este 2026 publicó el libro Postfútbol, que su nombre de por sí ya nos llama bastante la atención. Juan Pablo, bienvenido a Tercer Fútbol. Eh, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por estar acá y efectivamente estoy ahora lanzando este libro que espero que pronto esté en Ecuador o en los lugares donde haya gente viéndonos y que se llama Post Fútbol y que de alguna manera es el nombre que yo digo que tiene el deporte que se juega actualmente y que es el deporte que vino después de ese antiguo fútbol que tanto quisimos, tanto seguimos, tanto miramos en América Latina y que ahora, hay que decirlo, lamentablemente o afortunadamente para algunos, ese fútbol finalmente ha muerto. Entremos justamente en esta caracterización del post-fútbol. ¿Qué implica el post-fútbol? ¿Qué lo compone? ¿Qué lo diferencia del fútbol? Mira, yo siento que la era del fútbol quedó atrás y ese momento se va a llegar a su punto máximo en el mundial que viene ahora, ¿no? Que es el mundial más. Yo digo, si no entendemos el post-fútbol, no vamos a poder entender bien el mundial que viene. Pero son grandes diferencias que a partir de los grandes temas que ha vivido la sociedad, este libro dice que el postfútbol explica los cambios que ha vivido la sociedad, que tienen que ver tecnológico, el fútbol cambió porque cambió la tecnología, el fútbol cambió porque cambiaron la tecnología, el fútbol cambió porque cambió el dinero, el fútbol cambió porque cambió el porno, digo, en una parte del capítulo, el fútbol cambió porque cambió la moda, y el fútbol ha ido cambiando por distintas cosas hasta convertirlo en lo que es hoy, ¿no? El fútbol era un deporte colectivo. El post-fútbol, el que vemos hoy, es un deporte individual. En el fútbol lo que importaba era básicamente la pelota. En el post-fútbol, el de ahora, importa solamente lo que gira en torno alrededor de la cancha, no la cancha misma, ¿no? El post-fútbol es un deporte mucho más multiplataforma. Ayer o hace unos días, según cuando estén viendo este programa, se anunció una alianza entre la FIFA y YouTube y es básicamente una cosa que en el libro ya estaba adelantada, este tema de la experiencia del usuario ya en la cancha no existe más, ¿no? En la casa ya había cambiado, pero la experiencia de ver el fútbol, vamos a tener reacciones, vamos a tener generación de contenido, va a ser una cosa totalmente a lo que había antes, ¿no? De alguna manera, a veces yo digo que el post-fútbol es el fútbol sin alma. Justamente lo que argumenta que el fútbol ha muerto, según lo que implica el libro. Y ahí yo tengo un cuestionamiento que desde que venía preparando la entrevista lo tenía y tengo muchas ganas de saber de tu opinión. Hablamos de Sí, que cuestióname todo, cuestiona todo, dime que no, o sea, yo no, yo estoy levantando este tema y no lo digo porque sea una teoría mía, y ni siquiera una teoría conspirativa, es realmente lo que yo veo y lo que he recibido de mucha gente con la que yo hablo o interactúo durante el libro, pero por favor tú cuestiona todo lo que yo diga. justamente es como que hablamos de un pasado que es del fútbol, un presente que es del postfútbol, pero me llega el cuestionamiento, ¿cuál es el futuro del fútbol? Mira, Postfútbol. el futuro del fútbol en el corto plazo, no quiero hacer un spoiler del libro, pero a partir de ahora se inicia una nueva era, ¿no? Se inicia una nueva era claramente. O sea, los campeonatos mundiales, por ejemplo, ahora van a ser de 3 países, la próxima van a ser de 5. Es probable que mucho tiempo más el mundial se juegue constantemente, como la Champions. La Champions acaba de cambiar su calendario para durar cada vez más, cada vez tener más equipos, cada vez tiene que ser un circuito global que está girando, porque básicamente ahora no vemos los partidos. No nos sentamos 90 minutos frente al televisor. Lo que vemos son reels, son highlights. Los mismos jugadores entran en la dinámica. Ellos no son futbolistas.
Ellos son celebridades del post-fútbol. Entonces un futbolista cuando celebra un gol no está pensando que va a abrazar a los compañeros, pensando en el Reels. Los resúmenes de los partidos que antes duraban 10 minutos, después duraban 5 minutos, después duraban 3 minutos, ahora los resúmenes de los partidos duran a veces 40 segundos. En el futuro casi va a ser sin goles, o sea, sin ganadores, sino que lo que importa es todo lo que está alrededor, ¿no? Queda poco para el Mundial, no se habla de ningún proyecto de jugador que va a destapar el mundial, no se habla de alguna selección que lleva un sistema táctico que va a ser una revolución, todo eso porque eso se terminó, los partidos son cada vez más parecidos, las selecciones juegan prácticamente igual, no hay espacio para los distintos. Ruth Gullit dijo hace poco que ella no veía más fútbol, que eran todos los partidos iguales, como robotizados. Entonces la adrenalina de este nuevo deporte, porque este deporte tiene mucha adrenalina, el post-fútbol tiene mucha adrenalina, pero todo eso viene de fuera de la cancha, ¿no? Viene de todo lo que está alrededor de la cancha, por eso yo a veces digo que es más parecido a un reality show que a un deporte. Justamente todo esto lo veo como una vorágine y lo veía en otras entrevistas que ya habías dado, de cada mes, partidos cada mes, finales cada mes, o sea, y cada vez más corto el tiempo y de una producción que se vuelve como una vorágine de producción de fútbol. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que nos está llevando hacia ese punto de que haya campeonatos permanentemente? De, como tú decías, un mundial que sea casi un campeonato permanente y tenga un formato de Champions. ¿A qué se debe todo eso? Mira, hay varias razones y en el libro están explicadas una a una, pero hay una que es bien llamativa y la quiero comentar acá, que es que el fútbol se ha inspirado mucho y desde siempre mucho en la industria del porno. No hablo en términos morales, sino que hablo en términos de estructura de negocio, digamos, ¿no? El porno es una industria que ha estado a la vanguardia siempre en cómo atraer la atención, ¿no? En cómo convertir al usuario en cliente. Y el fútbol está en eso ahora. Todo el famoso pay-per-view, pagar por ver, no saber dónde dan un partido, pagar por ver solo ese partido, los highlights, los resúmenes, todo eso lo hizo antes y mejor una industria que está enfocada en eso como en la industria del porno. Por eso hoy muchos de los usuarios del fútbol se instalan frente al televisor muy parecido a como es la industria del porno, quieren mucha acción rápido, no se pueden detener en una jugada lenta, en quién paró la pelota. En ese sentido, el caso más extremo, pero más claro de explicar y poder entender esto, es la King League de Ibai Llanos, ¿no? La King League es prácticamente porno duro y a la vena, ¿no? Solo jugada rápida, no hay una pelota, no hay un 10 pensando, es toda adrenalina, es toda acción, es todos los reels en vivo, es TikTok alrededor de una pelota de fútbol. Y eso es post-fútbol. Ahora, eso es una cosa más radical, pero el Mundial va a ser muy parecido. Por eso, insisto, y lo trato de decir una vez casi majaderamente, si no entendemos que estamos en una nueva era, que el fútbol está en una era del post-fútbol, va a ser muy difícil que entendamos este mundial. Un mundial donde por primera vez ya no van a ser 2 tiempos, sino que va a haber 4 tiempos, porque van a haber entre medio pausas que ahora se le llama de hidratación, pero que finalmente ya se anunció van a permitir que exista publicidad en las transmisiones. Justamente hablaste del 10 y el 10 a mí me llama hacia la creatividad y hacia el juego, que por ahí el juego y la creatividad viene a ser el alma del fútbol, ya no del posfútbol en esta muerte, digamos, del fútbol. ¿Dónde queda el juego? ¿Dónde queda la creatividad actualmente? Mira, el otro día un comentarista argentino, pero que es conocido en toda América Latina, que es Diego Latorre, que él habló a favor del libro y de esta mirada un poco crítica, digamos. Decía, pero el fútbol no va a morir nunca porque este fin de semana hubo una jugada de tal jugador en un partido del campeonato argentino y que fue una maravilla. Pero claro, esas jugadas y esas maravillas son finalmente excepciones, son finalmente milagros, son finalmente destellos que pasan tarde, mal y nunca y que finalmente vienen a reafirmar
que el deporte que hay ahora es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en una sociedad hipervigilada, hipercontrolada como la que nosotros vivimos, el fútbol es igual, ¿no? No hay espacio para los diferentes. Y fíjate una cosa, tú te pones a escuchar a los entrenadores, a los directores técnicos más jóvenes y hablan de métricas, hablan de datos, interpretan los partidos desde ese lado, que es su zona de confort. O sea, al otro lado de los 10, de los Aguinaga, de los Pide Valderrama, la contraparte y lo que ha ganado terreno ahora es hablar de métrica, es hablar de datos, es hablar de campos de, color, de calor en la cancha, es la repetición de una jugada, repetición, repetición hasta que salga. Es hacer algo robotizado, ¿no? Es lograr llevar el fútbol cada vez más a lo robotizado, cosa que, ¿quién dice en unos años más hacemos la transición mucho más simple? Ponemos a jugar robots, si es más simple, ¿no? ¿Qué es lo que pasó un poco que ha pasado con el periodismo y la inteligencia artificial? Muchos periodistas se les puso a poner tantas notas, todas iguales, a escribir artículos tantos parecidos que ya ni siquiera había que firmarlo. Kapuczynski decía que muchas notas periodísticas eran tan parecidas y que los periodistas las podían hacer casi durmiendo, que obviamente en ese escenario de todo uniformado fue mucho más fácil el paso a una cosa de robots escribiendo periodismo, por ejemplo. ¿Por qué no podemos llegar al momento de que haya robots jugando? Yo sé que mucha gente puede estar mirando esto y decir, oye, un disparate, no sé qué, pero es cosa de ir siguiendo la lógica. Claro. No es que yo esté diciendo algo como que es ciencia ficción, es abrir un poco la cabeza, mirar lo que está sucediendo alrededor y entender que estamos en una nueva era. El fútbol quizás vemos un mundial mucho más caro, entradas más caras, el tema de camisetas, está sobrevalorado, está sobredimensionado actualmente. No, lo que pasa es que el fútbol es finalmente un espejo distorsionado de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y el epígrafe que tiene el libro es un epígrafe de Juan Villoro, que además es un epígrafe que Juan Villoro nunca escribió, sino que él lo dijo verbalmente por primera vez. Esa frase de Juan de el fútbol es un espejo distorsionado de la realidad aparece publicada acá en Postfútbol. Yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? Y sobre todo en América Latina yo haciendo este libro descubrí una cosa que nunca había descubierto y es que soy hijo de un futbolista, ¿no? Soy hijo de un futbolista porque mi padre, aunque trabajaba de lunes a viernes y a veces los fines de semana, pero los domingos en la mañana se levantaba temprano, se ponía venda en los tobillos, se ponía canilleras, media hasta la rodilla, se ponía una camiseta con un número atrás, se juntaba con otro amigo, iban a una liga, entregaban un carnet y eso determinaba su estado de ánimo porque sentía una pasión por el deporte que hoy no se ve en los profesionales, ¿no? Porque uno ya es hincha de jugadores. Hay muchos niños en Ecuador que hoy día son hinchas de algunos jugadores de Ecuador o jugadores de otros lados, pero no de un equipo en particular, ¿no? Porque es un deporte mucho más individual. Y yo te aseguro que si yo recorro Guayaquil, recorro Quito, yo estuve en una escuela de fútbol en Guayaquil, en la escuela del Barcelona. Hoy los niños no quieren ser futbolistas, quieren ser estrellas del post-fútbol, que es distinto, porque es una especie de mezcla entre ser influencer y celebridad, porque va a ser consumido por distintas plataformas, que es lo que nos están vendiendo ahora para el Mundial. Entonces, claro, sentarse a ver hoy día fútbol, como lo hicimos hasta no hace mucho tiempo, es una cosa totalmente diferente a lo que se vive hoy. Y por ejemplo, la competencia, obviamente uno entra a la cancha, los futbolistas en general a lo largo de la historia entran a la cancha y quieren ganar, quieren ser campeones, y obviamente eso puede trascender en lo mediático, en distintos temas que también están. Pero la competencia actualmente en el fútbol, en el postfútbol, ¿dónde está la competencia realmente? No, yo no estoy seguro que hoy los jugadores quieran ser campeones, para nada. Te digo que para nada, y yo lo hice en mi libro anterior.
en niños futbolistas. Eh, Hay un video de Maradona, cuando Maradona tiene 10 años, que le preguntan qué esperas del fútbol, y él dice, mira la cámara, infla el pecho, muy Maradona, y dice, quiero ser campeón del mundo, quiero ser campeón del mundo. Esa misma pregunta se le hice yo a niños en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en México, Argentina, ¿qué esperas del fútbol? La misma pregunta, ¿qué esperas del fútbol? Uno me dijo en Valparaíso, en Chile, que esperaba del fútbol comprarle un taxi al abuelo. Otro me dijo en Colombia que esperaba el fútbol ponerle un salón de belleza a su madre, si triunfaba. Ya entran a competir, a jugar como una carrera profesional, ¿no? Como, como una carrera por el dinero, digamos, así digámoslo abiertamente, no por la gloria, no por la gloria. Y como es una carrera tan individual, en Chile tuvimos un caso más o menos famoso cuando Chile queda eliminado del Mundial de Rusia, que venía de ser 2 veces campeón de la Copa América y era lo más lógico que llegara al Mundial de Rusia, pero venía mal y porque los jugadores estaban negociando sus contratos en el camarín, ¿no? Alexis Sánchez estaba negociando si se iba al Manchester United o al Manchester City en el entretiempo de un partido por vía teléfono. Entonces, no podemos pensar que los jugadores están pensando en un sueño colectivo. Eso sería una ilusión, ¿no? O sea, te diría que incluso hasta los usuarios, hasta los espectadores, hasta los seguidores, lo notan a veces. Tengo dos preguntas para ir cerrando y es, ¿qué significa actualmente el post-fútbol, el fútbol o este post-fútbol que es actualmente, según lo que tú lo defines en el libro, social y culturalmente? Mira, para mí el post-fútbol es una cultura, ¿no? Es la cultura en la que nosotros vivimos. Entonces resulta que tenemos eh, el VAR, por ejemplo. El VAR nos impidió para siempre celebrar los goles. Ahora los goles no se celebran, ahora los goles se explican, ¿no? Y tenemos que escuchar a un tipo que después de 5 minutos que está todo el estadio en calma, dice por micrófono, la pelota entró por el lado, entonces es gol o se elimina. Tenemos que esperar que alguien nos explique lo que había. Y el VAR es un reflejo casi exacto de lo que ocurre en nuestra sociedad. O sea, nosotros algunos reclaman contra las cámaras que están en todos lados dentro del estadio, pero en nuestras vidas están las cámaras por todos lados. Y de repente hay una marcha en un barrio periférico exigiendo de la autoridad que haya más cámaras de seguridad, porque nosotros como sociedad nos hemos metido en la cabeza muchas veces que tener una cámara de seguridad es como tener justicia. ¿No? Imagínate hasta dónde hemos llegado como sociedad. A mí con este libro no me interesa cerrar ni un tema, me interesa que abramos esos temas de conversación. Y que cuando estamos mirando el bar por una repetición y ver como que hay justicia, que al final nunca la hay, porque las polémicas siguen igual con el bar, es un reflejo de lo que pasa con nosotros en la sociedad, ¿no? Y muchas cosas que ocurren, el tema de la moda. Antiguamente nosotros teníamos 2 estaciones de moda, que eran, la moda se cambiaba primavera, verano, otoño, invierno, había 2 tipos de ropa. Ahora hay 6 temporadas, y eso lo llevamos también al fútbol. En el fútbol antes había 2 camisetas, titular y reserva. Ahora hay 6 camisetas, o hay 7, o hay algunas camisetas que duran solo un partido, como una que usó el Barcelona, que tenía el logo de los Rolling Stones en un partido contra el Real Madrid, un partido. ¿Pero por qué? Porque se vende, porque se colecciona, porque todo tiene que pasar rápido, porque todo tiene que suceder. Nuestros propios jugadores, si sale un jugador de nuestra cantera, que es muy bueno, hay que venderlo rápido y lo vemos como un triunfo, ¿no? Entonces, cuando River vendió a Mastantuono después que hizo un tiro libre contra Boca y lo vendió en un cerro de millones de euros, la gente en River lo celebraba como si hubiera sido una copa. Vendimos un jugador vendimos un jugador al Real Madrid en vez de decir, puta, que se quede por lo menos 5 años más para que lo disfrutemos. Claro. Toda esa locura, toda esa rapidez,
toda esa cosa instantánea, toda esa recompensa que queremos al otro día, toda esta vida reel, toda esa vida de TikTok, está en el fútbol, pero con otro nombre, digo yo. Tenemos que aprender a ponerle otro nombre para que nos quede un poco más claro que estamos en una nueva era. Y la última, justamente hace unos segundos hablabas de lo que pretendías con tu libro. Tienes ya otros libros de fútbol. ¿Por qué seguir escribiendo de fútbol? Sí, mira, yo en realidad no escribo de fútbol. O sea, he publicado, este es mi tercer libro de fútbol, pero he publicado más de 10 libros y escribo de otros temas en general, pero soy un cronista y el cronista escribe un poco de lo que veo, quiere dejar registro de lo que hay. Entonces, de alguna manera, yo siento que este libro, post-fútbol, y no es solo para mostrarlo, sino que para decir este objeto, también lo veo como un documento de época, que es a lo que debe aspirar el cronista. O sea, que si lo puedan leer en 100 años más y digan, oye, el Mundial del 2026 fue clave para entender lo que estamos ahora, y en esa época salió un libro que se llamaba Post Fútbol que explicaba un poco lo que estábamos viviendo. Eso es lo que me interesa. Con niños futbolistas fue algo similar. Con niños futbolistas, a partir de esa investigación que yo recorrí América Latina para comprar un niño futbolista y venderlo a España, terminé dando una charla en la FIFA, en el FIFPRO, el Sindicato Mundial de Futbolistas, y se suspendió por 2 años al Barcelona. Y de repente a mí me preguntaban, ¿y qué investigación viene ahora de fútbol? No, es que yo no escribo de fútbol. Pero por otro lado, soy un latinoamericano, soy alguien que me siento parte de la... siento que mi matriz es de fútbol. O sea, yo tengo un pedigrí de que no tengo uso de razón de cuando fui por primera vez a un estadio, porque sé que me llevaron desde que era muy chico y era como una cosa habitual en mí. O sea, el fútbol me atraviesa, ¿no? Entonces, me parece que es algo natural escribir un poco de fútbol por eso mismo. O sea, parte de mi tradición es el fútbol. O sea, parte de mis primeros recuerdos, de mis primeras alegrías, mis primeras causas colectivas fueron celebrar un gol con otra gente. Yo entiendo que hay gente que se apasiona al fútbol más tarde porque en su casa nunca lo llevaron, o porque su padre no jugaba, o porque a él era malo para el fútbol y que después le empezó a gustar de más tarde. En mi caso no es así. Y te podría decir incluso lamentablemente no es así. Pero es parte de mi ADN escribir de fútbol. Sin ser un especialista ni un periodista deportivo, aunque he trabajado en medios deportivos, pero también planteo que hoy el periodismo deportivo está muy al debe y está muy en la sintonía del postfútbol. O sea, espacios como este, en los que se puede hablar estos temas, Ya. en el periodismo deportivo establecido es imposible, ¿no? Es aceptar todo lo que viene, todo lo que viene, todo lo que viene, todo, la apuesta, las transmisiones, los highlights, todo aceptar, y de repente falta, siento yo, espacios como este de poner la pelota al piso y entender un poco más ese fútbol que tanto queremos. Totalmente, Juan Pablo. Muchas gracias. Siempre bienvenido a Tercer Fútbol, una gran charla. Te felicito por el libro. Espero leerlo próximamente. Y bueno, siempre a las órdenes desde Quito. Muchas gracias a ti, Martín, por este espacio y por esta oportunidad. Y saludo a Quito, saludo a Guayaquil y saludo a todo Ecuador. Espero estar pronto por allá. Y Así, cuando esté, nos vemos seguramente. seguro. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un gran abrazo. Chao.